¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos de nuevo. Mi nombre es Ricardo Martínez, sommelier certificado y gerente de destilados para Baja Wines en Los Cabos, Baja California Sur. Hoy les voy a hablar del whisky americano. Y el whisky, bueno, como ya vimos en video pasado, es una bebida espirituosa elaborada a partir del proceso de destilación de jugos fermentados de cereales. No se necesita mucho para suponer de qué se trata esta cuestión del whisky americano, este término que debe provenir de los Estados Unidos, por supuesto, pero hay más que en esta categoría que lo que conocemos de Kentucky, que es uno de los estados principales. Se comprende que los colonos ingleses, escoceses, irlandeses, pues no querían perder este sabor de su tierra en esta nueva patria, dado que pues el continente americano se funda primeramente en lo que es América Central y el Caribe. Por lo tanto, pues el ron dominó como destilado ampliamente en todas estas zonas. Inclusive familias famosas como los Roosevelt, con dos presidentes de los Estados Unidos, acumularon riquezas a partir de la destilación de melazas importadas y de la distribución de rones. Esto fue por ahí del siglo XVII. Dado que los granos de centeno y trigo principalmente prosperaban muy bien en los suelos norteamericanos, se desarrollan las primeras destilerías rurales en los estados de Maryland, Pensilvania y Virginia. Pero respetar las recetas originales del whisky irlandés o escocés era difícil, ya que no contaban con el ingrediente principal de una manera tan adecuada como es la cebada, para hacer esta malta de cebada, y muy importante, la turba, que era el combustible que le da este sabor y esta característica ahumada tan particular al whisky escocés, dado que no existe en esta zona del mundo y pues era complicado conseguirla. Eh, Dado esto, buscan con qué sustituirlo. Inclusive, bueno, pues habiendo mucha madera en Estados Unidos, pues en un principio, inclusive le agregaban lúpulo, le agregaban centeno en la medida que podían hacerlo, pero el más importante elemento fue la carbonización de las barricas. Esto es lo que le va a dar el toque particular al whisky americano o al bourbon, por mencionar uno. Y bueno, el caso es que después del final de la guerra de independencia, de esta zona de Pensilvania, toda esta zona de la costa este, George Washington, primer presidente, para hacer frente a compromisos con los franceses, les debía mucho dinero, lo primero que sube, de los primeros impuestos que elevan, es el de los destilados, de tal manera que empiezan a emigrar hacia el oeste, a los estados de Kentucky y Tennessee principalmente, dado que estaban un poquito más lejos del centro y no era un poco más fácil lidiar con esta cuestión de los impuestos. Eh, el whisky americano, como origen del bourbon, recibe este nombre indirectamente, de hecho, por ayuda o influencia de los franceses en la guerra de independencia y pues en honor a una familia real francesa, deciden darle este nombre a un condado, ¿sí? El condado de Bourbon, y empieza a hacerse muy famoso por su buena calidad el whisky, el bourbon como tal. Curiosamente, hoy en día este condado que se subdividió y se fue perdiendo su tamaño original, que está al este de Lexington, lleva el nombre de Bourbon. Curiosamente, como les decía, no hay más destilerías en este condado, ya que está declarado un condado donde no se produce ningún tipo de bebida alcohólica. Y es en el año de 1964 cuando el Congreso estadounidense aprueba una resolución que aclara las condiciones bajo las que el whisky estadounidense puede llamarse bourbon, y también lo declara su bebida nacional, su destilado nacional. Eh, la mayoría del whisky en el mundo se elabora a partir de cuatro granos: el maíz, el trigo, la cebada malteada, el centeno, en fin. El whisky americano se caracteriza por ser aromático, de sabor acaramelado por esta barrica que les comento, muy quemado, y puede ser realmente cualquier parte de los Estados Unidos, pero donde se destacan principalmente las destilerías por su calidad son en el sur de Illinois, Kentucky y Tennessee, por supuesto. Eh, los bourbons de Kentucky son los más famosos, ya que
pues es de alguna manera el origen de esta bebida con este nombre y se mantiene a la fecha, que está actualmente ubicado en el estado de Kentucky y como tal pues se tienen que respetar ciertas normas. Debe estar elaborado por lo menos de un 51% de maíz y nunca encima del 79% y típicamente se le añade trigo, centenos o cebada malteada. Debe ser añejado por un mínimo de años, aunque en general el promedio de añejamiento de las marcas comerciales es entre 3 y 5 años. Debe ser añejado en barricas nuevas que hayan sido carbonizadas en su interior. Y aquí hago un paréntesis, esa es la razón por la cual, como cada producción tiene que llevar barricas nuevas, por eso hay tanta barrica de bourbon disponible para otros destilados. Inclusive en tequila hay destilerías que compran barricas de bourbon, las compran para el escocés, las compran para el jerez, en fin, para muchos otros, añejar muchos otros destilados. Eh, no se le puede agregar ningún tipo de endulzante o de color o nada artificial que no sea el agua para corregir la graduación alcohólica al embotellar y se elabora únicamente en el estado de Kentucky. Eso es lo que nos dice la ley para que se pueda llamar bourbon. Y aquí el Maker's Mark Bourbon Straight, que tiene un mínimo de 3 años de añejamiento en barrica, es una marca súper recomendable, hecho todavía de manera muy artesanal, de alguna forma. Ellos ruedan los barriles cada determinado tiempo a mano, y esto le permite a la bebida ir agarrando, ir extrayendo de esta carbonización, pero también pues por evaporación va a perder mucho el volumen. Otras características es que generalmente es fermentado en algo que se llama el sour mash, que es una mezcla agria, traducido literalmente, que quiere decir que mezclan levaduras de una fermentación anterior con levaduras nuevas, es como una masa madre, digámoslo así. Y, eh, y bueno, pues les invito a que prueben este bourbon, es muy interesante, es muy bueno. Existe también el rye whiskey, que es principalmente producido de forma mayor volumen en Canadá, no tiene ninguna significación o designación geográfica. El rye es una palabra que es centeno, que adoptan muchos whiskies, haciendo mucho referencia a los whiskies canadienses o a los blended, los que hay una categoría en la que se permite mezclar los blended, ahorita les mencionaré. Debe tener un 51% mínimo de centeno, igual sí se hace una destilación de manera continua, no está legislado esto, puede ser continua o discontinua. En el caso de los bourbons generalmente es una destilación discontinua, o sea, en alambrique, una doble destilación, aunque hay quien suele embotellar con una sola destilación. Al whisky canadiense o al rye sí se le permite adicionar del 1 al 2% de saborizantes ajenos al whisky, por ejemplo, jerez, jugos de frutas, vinos frutales, etcétera. Se envejece en barricas nuevas también carbonizadas, aquí es por lo menos un año, en general, les repito, generalmente pasan de 3 a 5. Está el whisky de maíz, que aunque es de maíz, tiene que tener un mínimo de 80% de maíz, y a diferencia de los otros, se envejece en barriles de roble no carbonizados o usados previamente. Otra categoría muy famosa, muy importante, es el Tennessee Whiskey. Se elabora en el estado de Tennessee, como es natural, y muchas veces se confunde como bourbon. Se le suele decir bourbon a cualquier whisky americano, pero hay esta diferencia muy importante, ya que el Tennessee Whiskey tiene una característica fundamental, que es que una vez salido de la destilación se filtra en carbón de arce, dándole sabores y aromas únicos, ¿no? Es una madera que se da mucho en esta zona. Debe tener entre un 70 y 80% de maíz y se le agrega normalmente cebada. Son procesos de fermentación un poco más largos, y aquí cabe mencionar que aunque no hay una elaboración, no esté definida por una ley, pero son de muy buena calidad, son de amplio prestigio, y aquí la marca dominante como Tennessee Whiskey es sin duda Jack Daniels, que también podemos tener disponible en Baja Wines. Algunas otras definiciones que podemos encontrar en una etiqueta de whisky americano, llámese Tennessee o llámese Bourbon, es el que dice straight, que esto quiere decir que proviene de una sola destilería y es añejado por un mínimo de 2 años en barricas carbonizadas. Y el blended puede venir de distintas
destilerías y se le puede agregar alcohol natural envejecido o embotellado, eso sí, a no menos de 40% de alcohol. Suelen ser whiskies más ligeros y de sabor y aroma un poco más suaves. Está también el single barrel, también van a poder encontrar el término single barrel, que son, esto quiere decir que son embotellados de un solo único barril. Entonces aquí hay lotes muy pequeños, muy buscados por coleccionistas y grandes aficionados a esta bebida. Y hay otra que pueden encontrar que dice small batch, que quiere decir que son embotellados en el mismo lote de barriles, provienen de una sola destilería, pero son producto de un solo proceso de destilación. Es un lote, no mezclan con nada más. Y bueno, pues aquí es donde entra el Maker's Mark que les comentaba hace un rato. Y bueno, pues por esta parte, el proceso de elaboración no voy a profundizar mucho porque es muy similar salvo las características que les comentaba del sour mash y del envejecimiento en barricas carbonizadas, y en el caso del Tennessee Whiskey esta filtración sobre esta carbón de madera. Fuera de eso es básicamente el mismo proceso, no voy a alargarme más en esto. Y para terminar, pues los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, bajagüenscabo.com, Facebook, Instagram, donde continuamente tenemos catas de vinos en vivo y podemos interactuar con ustedes. En nuestra página web www.bajagüenscabo.com podemos encontrar la lista completa de precios de todos nuestros destilados y demás productos. Por mi parte, en esta ocasión, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.